Y ya está en nuestro plató el nuevo presidente de Chunta Aragonesista. En un minuto hablamos con Jorge Pueyo. Nueve y 3 de la mañana, saludamos ya a Jorge Pueyo, presidente de Chunta Aragonesista. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lo primero, felicidades. El sábado fue elegido, ya lo decimos, nuevo presidente de Chunta Aragonesista con el 63% de los apoyos. Primera pregunta, ¿cómo se siente? Pues con primero agradecido y luego con la responsabilidad de suceder a tan grandes presidentes que hemos tenido como Joaquín Palacín, motivo por el cual, por su fallecimiento, tuvimos esta Asamblea Nacional Extraordinaria en Alcañiz, pero que salimos muy reforzados, que salimos con los debates internos ya hechos y ahora lo que tenemos pendiente es volver a las luchas que teníamos durante todo este tiempo. Ahora tenemos la oportunidad, según las encuestas, de volver a ser decisivos en las tres cabeceras provinciales, en Huesca, Zaragoza y Teruel, y con la posibilidad de volver a un montón de municipios donde, pues, pequeños o más grandes, que se ha acercado mucha gente en la campaña de las autonómicas. Entonces, con responsabilidad y con muchas ganas. Me llamó la atención este dato, 1 de cada 3 delegados votó en blanco. ¿Qué le parece? A ver, siempre las presidencias de Chunta Aragonesista se han movido entre el 60 y el 70%. Somos un partido donde la crítica bien avenida siempre es bienvenida, por otro lado, y que fuera de partidos que quizá se rodean, vamos a decir, de palmeros o de gente que no, aquí hay un debate político de fondo, aquí hay cuestiones que son esenciales para el desarrollo de la vida de los aragoneses y aragonesas, y creo que uno de los motivos del éxito de que el partido ya cumpla este año 40 años, pues es que ha habido siempre una crítica interna pues muy potente, y me parece maravilloso. Yo no voy a hacer una presidencia, ni una dirección, ni un comité nacional de una única voz, sino que para que precisamente la voz de los aragoneses sea escuchada en Aragón, en Europa y en España, pues lo que hace falta es que se llegue con las voces de todos los aragoneses y aragonesas. Usted es ya presidente de la formación y también portavoz en las Cortes. Se rompe con esa bicefalia de los últimos años. ¿Por qué cree que es mejor así? Pues yo creo que en este contexto actual era muy importante que el buen resultado que habíamos obtenido en las elecciones autonómicas, ese doblar de 3 a 6, y que según nuestras encuestas internas ahora ya pasaríamos a 7 consiguiendo el diputado de Teruel, igual que tendríamos suficiencia para trabajar en los 3 ayuntamientos provinciales. Creo que es importante consolidar ese proyecto. Creo que es importante que ese proyecto que ya no solo es de fondo, sino que es de forma comunicativa, de forma de conectar con la gente. Pues es que hemos tenido más de 300 afiliaciones en menos de un año y mayoritariamente es de gente joven. Era muy importante que toda esa gente joven se sintiera apoyada, estuviera formando parte de ese comité nacional que también elegimos el otro día, y que toda esa gente sea el impulso para una nueva Chunta, pero siempre cogiendo lo bueno que ya tenemos de estos últimos 40 años. Ahora se abre un periodo quizás de reestructuración, también por ejemplo se debatirán estatutos. ¿Qué cambios pretende, incluir en la formación? ¿Quizás también en el rumbo de Chunta Aragonesista? Bueno, ese debate se dará en 2027 o 2028, que es en la Asamblea Ordinaria que tendremos entonces. Para entonces todavía queda mucho trecho. Y en cuanto al nuevo rumbo, yo creo que lo bueno de todo esto es que no partimos de cero, que partimos de las buenas experiencias de estos últimos 40 años, que Chunta Aragonesista ha llevado a cabo sin ningún tipo de caso de corrupción, en 40 años con miles de cargos públicos, siempre defendiendo a Aragón por encima de todo, siempre llevando la voz de los olvidados y siempre con una máxima que es muy fácil ser de Chunta Aragonesista y tener estos principios porque lo que nos mueve es que amamos profundamente a Aragón y a nuestra gente. Y ahí está un poco la clave, por eso no hay corrupción, por eso no hay unos partidos que tengan otras dinámicas. Al final, la gente que fundó Chunta Aragonesista me decía que fundaron Chunta para tener un partido al cual poder votar, un partido diferente. Y seguimos manteniendo ese espíritu. Finalmente su candidatura fue la única porque Isabel Las Obras retiró la suya. ¿Cómo valora ese movimiento?
Bueno, lo valoró, pues que lo respetó absolutamente el movimiento de Isabel Las Obras, pero que independientemente hubiera ganado quien hubiera ganado, estoy convencido de que hubiera habido pues un proceso, como siempre ha habido en Xunta, de integración, de unidad, en el que no sobra nadie y, como ya le digo, que todas las voces son necesarias. Así que, bien. Nada más terminar esa asamblea, en una de las primeras declaraciones dijo que quiere que Xunta Aragonesista esté en los principales ayuntamientos de Aragón. No sé cómo lo va a hacer, ¿cuál es la línea a seguir, la hoja de ruta? Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que son varias cuestiones. Creo que en primer lugar tenemos que hacer una discusión política en el seno del partido todavía, que queda 1 año y medio. Luego tienes que potenciar diferentes perfiles de candidatos que estén allí. Puede haber pactos con otros partidos políticos en algunos casos. Puede haber, pues como por ejemplo hicimos con Equo en Huesca, en el Alto Aragón y en Aragón para las últimas elecciones autonómicas. Podría volverse a reeditar eso, porque es un acuerdo a largo, al final, lo que hemos pactado con ellos. Tendremos que ver al final en determinadas situaciones cómo se da todo, pero sobre todo, es que la pulsión de la ilusión que tuvimos en las elecciones autonómicas de hace apenas 2 meses, ese movimiento de gente joven que ha entrado, ese movimiento de gente que quizá está en un pueblo y que no encuentra cómo hacer frente a este pacto PP-Vox que estamos conociendo, cómo hacer frente a estas políticas de la extrema derecha que estamos viendo, cómo hacer frente a un Estado que muchas veces nos olvida, que quiere que su pueblo tenga representatividad. Toda esa gente, del pueblo más pequeño a la ciudad más grande, tenga una voz, una casa común, y esa casa sea Xunta Aragonesista. Desde 2019, creo recordar, Xunta Aragonesista no está en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Tiene en la cabeza algún candidato para ese lugar? Todavía es una decisión que tiene que tomar pues, la Redolada de Zaragoza, que es quien tiene que tomar esa decisión, el Ligallo de Zaragoza, quien tiene que votar quién será su candidato o candidata. Ya ve, o sea, nos pegamos mucho tiempo debatiendo y con primarias aquí, esto no es como en otros partidos políticos, aquí las decisiones se toman muy sesudamente y con mucho debate, pero yo creo que en cualquiera de los casos estamos en muy buenas garantías de poder entrar en el Ayuntamiento de Zaragoza, bueno, pues extrapolando datos de las autonómicas podríamos tener una muy buena representatividad y el objetivo es, se lo digo claramente, echar a Natalia Chueca, echar a Emma Buch y echar a Lorena Orduna. Viajamos ahora a otro lugar, a las Cortes de Aragón. Ya decíamos, además de ser presidente de Xunta Aragonesista, es también el portavoz de la formación ahí en las Cortes. ¿Cómo afronta esta nueva legislatura? Pues la afronto con la responsabilidad de que Xunta Aragonesista va a hacer, como ya ha empezado a hacer, una oposición firme al Partido Popular y a Vox. Una oposición que pasa por unas líneas muy básicas, que es defender los derechos humanos. Es defender a los aragoneses y aragonesas. Defender que los pactos que se lleguen entre PP y Vox tienen que ser pactos aragoneses. No puede ser que se decida en un despacho en Madrid lo que tiene que ser el futuro de la vida de los extremeños, de Castilla y León y de Aragón, todo junto, sin tener en cuenta las voces de quienes han votado a esta gente. No puede ser que Azcón siga traicionando a quienes le han otorgado su confianza, que son los aragoneses, no los extremeños, no los madrileños. Por mucho que se quiera medrar dentro del Partido Popular o de Vox, se deben a su pueblo, se deben a Aragón. Y están destruyendo nuestra democracia ahora mismo en Aragón. Están destruyendo la confianza para la que les han votado. Y ahí no pueden imponernos nada desde dentro de la M30. Y les vamos a hacer una oposición muy dura, precisamente porque la caída del Partido Popular ya empezó antes de las elecciones. En las elecciones vimos cómo bajaban 2 escaños y después de este pacto PP-Vox vamos a ver cómo se desintegra el Partido Popular. Muy rápidamente, ¿qué espera de ese pacto? Entramos en una semana clave. Mire, yo lo único que espero es que no vuelvan a hacer las cosas que han estado haciendo Vox, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde vimos que pedían ampliar las líneas de metro, porque venían de copiar el programa electoral de una ciudad diferente. Yo lo único que espero es que en el pacto de las autonómicas no aparezca la palabra Mérida o no aparezca la palabra Extremadura, porque han hecho un copia y pega. Con eso me quedaría contento, para empezar. Pero luego, porque lo que vamos a ver es vulneración de derechos humanos, vamos a ver cómo se está vulnerando la ley, cómo se están pidiendo cosas ilegales, cómo el PP sabe que le está pidiendo Vox cosas ilegales, pero lo meten, aunque sepan que no lo van a poder cumplir. Es decir, estamos viendo cómo van a jugar con los intereses de los aragoneses, como llevan jugando estos últimos 3 meses casi, que no ha habido gobierno de Aragón, que no ha habido ejecución presupuestaria, que se está jugando con los negocios, con la vida y con la integridad de los aragoneses y aragonesas. Y es lo que hemos visto estos 3 meses. Les da igual Aragón, les da igual la gente. Ha mencionado la palabra oposición. Y se me viene una pregunta a la cabeza, ¿cuál es la sintonía con las demás formaciones de izquierdas? Lo pregunto porque la semana pasada les vimos dar una rueda de prensa conjunta en las Cortes. ¿Veremos más esa imagen o quizás en determinados momentos para determinados temas? Pues yo creo que ahí Xunta Aragonesista está ejerciendo un papel ejemplar también. Hemos estado
no sé si liderando o en una situación de igualdad con los demás partidos, llevando a cabo todas estas ruedas de prensa. Hicimos esta con Partido Socialista, Teruel Existe y Izquierda Unida, y anteriormente habíamos hecho una con Teruel Existe y con Izquierda Unida, reivindicando más fondos para estas dos formaciones, porque se les había denigrado casi. Pero claro, también tenemos que hacer una reflexión profunda. ¿Qué partidos han puesto a la presidenta de las Cortes ahí? Porque la abstención de Teruel Existe fue importante para que esa presidenta de las Cortes a día de hoy esté ahí, porque se hubiera podido conseguir otro resultado. Y porque las dos únicas decisiones que ha tomado esta presidenta, Teruel Existe ha salido diciendo que no estaba de acuerdo. Entonces, yo lo que le pido a Teruel Existe es que se centre. Estuvo el otro día también en esa rueda de prensa que hicieron conjunta. Efectivamente, pero se abstiene cuando tiene que votar esta presidenta de las Cortes del Partido Popular. La gente no lo entiende, la gente en Teruel no lo entiende. Entonces, vamos a ver qué pasa. Me quedan pocos minutos, 3 temas, entre ellos ustedes hicieron varias preguntas al Ministerio de Transición Ecológica en el Congreso sobre el tema Forestalia. ¿Qué les pareció la respuesta que le dieron? Lamentable, lamentable, porque mire, gracias a la investigación que hemos llevado a cabo Chunta Aragonesista junto con la Plataforma en Favor de los Paisajes de Teruel, supimos que el señor E. era una persona que estaba viendo cómo, que con su guardia pretoriana de técnicos, pues que los contratos que se estaban realizando por ahí, que las declaraciones de impacto ambiental que se hacían no pasaban por los mismos filtros que las demás. Veíamos cómo había una prioridad de esos proyectos. Hemos visto cómo hemos ido denunciando en todo momento el clúster del maestrazgo, que arrastramos a Compromís y que junto con Compromís hemos arrastrado al Consejo de Ministros y a todos los ministros de Sumar para que votaran en contra en el Congreso de Ministros. ¿Qué pasa? Pues que vemos a un partido socialista que sigue yendo a lo mismo. Un Ministerio de Transición Ecológica que no mira atrás, que no, ya pide perdón, pero no cambia su hoja de ruta en cuanto a la forestalia y en cuanto a los macroproyectos que asolan Aragón. Insisto, llevamos diciendo todo esto en la campaña electoral. Producimos 3 veces la energía que consumimos en Aragón y necesitamos una empresa pública de energía que gestione todo esto. No podemos ver cómo cae en manos de empresas privadas que lo único que hacen es aumentar sus beneficios. Sobre esa nueva red de cercanías para Aragón, le vimos a usted en el Congreso defenderla, precisamente allí en el estrado. ¿Qué le parece ese informe que dio a conocer el Ministerio de Transportes? ¿Qué rumbo le ve a este tema? Pues el rumbo que le veo es otra vez lamentable. El Partido Socialista dice que no es viable la línea de cercanías o de tren de proximidad Zaragoza-Huesca, pero la línea, el ministro vallisoletano esta nos dice que no, pero la línea Valladolid-Palencia, que tiene la mitad de afluencia, esa sí que es viable. Esa tiene todos los requisitos para poder pasar, por favor. Usted ha dudado incluso de la existencia de esos estudios, ¿por qué? Yo dudé de la existencia de esos estudios y dudo que se hicieran a tiempo, porque no se nos entregó, ni en tiempo ni en forma, no se nos contestó a varias preguntas que hicimos en el Parlamento al Gobierno. En reuniones que hemos tenido se nos mencionaba que esos estudios eran unos que se habían hecho en 2016. Es decir, se nos está tomando el pelo a los aragoneses y aragonesas y el Partido Socialista no hace nada para remediarlo, igual que no hizo nada con los 87 millones de euros a los que votaron en contra en el Congreso, que consiguió Chunta Aragonesista y el Partido Socialista votó en contra. Es que ni su propio votante lo entiende en Aragón. Último tema, Jorge, porque ya estamos terminando, vamos a ampliar horizontes. Usted estuvo hace justo un mes, creo recordar, en ese acto que organizó Gabriel Rufián para agrupar a la izquierda de la izquierda del Partido Socialista. ¿Qué le pareció ese acto y la idea que expuso allí? Pues a ver, tanto con Gabriel como con Emilio, como con otros compañeros y compañeras, tenemos una relación fluida. Al final Gabriel Rufián, yo lo tenía sentado detrás, Aitor Esteban delante, con Emilio tengo buena relación, Emilio Delgado. Me parece interesante. Hay 2 reflexiones que son muy buenas, que creo que es que, una, hay que saber conectar con otras capas de la sociedad a la que la izquierda no está apelando, y en segundo lugar, la plurinacionalidad bien entendida. Yo no quiero estar en Madrid formando parte de algo que me diluya. Yo quiero estar en Madrid representando los intereses de los aragoneses y aragonesas, precisamente para votar en contra de decisiones que atacan a Aragón, como el Real Decreto Ley antiapagones, para votar siempre defendiendo cuestiones de infraestructuras como el cercanías, como la segunda línea del tranvía, como otras tantas. Y ahí Aragón necesita tener una voz propia, porque solo las comunidades autónomas que tienen partidos propios que defienden sus intereses en Madrid son los que obtienen resultados. Se lo voy a preguntar de otra forma. Hoy es 20 de abril. Si tuviera que decidir si usted formará parte de esa confluencia y también Chunta Aragonesista, ¿qué es lo que decidiría? ¿De la de Gabriel Rufián? Sí. Pues todavía no conocemos en qué consiste. ¿Y la de Sumar? Todavía no conocemos en qué consiste. Es que ese es el drama que tenemos todavía. Pero bueno, nosotros desde Chunta Aragonesista lo decimos muy claro. La gente aragonesa quiere que la izquierda llegue a acuerdos. Nos lo exige, y en Madrid nos lo exige también, pero siempre con una voz propia. Tengo que cerrar ya. Jorge Puelle, nuevo presidente de Chunta Aragonesista, gracias por estar aquí en este plató de Buenos Días Aragón. Gracias. Muchas gracias a vosotros.